Nunca olvidaré el día en que decidí adentrarme en el Hospital Santa Teresa. Me llamo Erik Lawson y durante meses he sido el fotógrafo freelance que captura la decadencia de edificios abandonados. Pero este hospital, situado en las afueras de nuestra ciudad, era diferente. Las historias que lo rodeaban eran las peores de todas. Se decía que el hospital había cerrado después de una serie de eventos horrendos: desapariciones, muertes inexplicables y rumores de experimentos macabros. A pesar de las advertencias, no podía resistirme a la tentación de documentar su ruina. Al cruzar la entrada principal, el aire se volvió denso y helado. El hospital había sido abandonado hace décadas, pero la atmósfera aún estaba impregnada de un miedo persistente. Los pasillos estaban cubiertos de polvo y escombros, y la pintura descascarada revelaba paredes grises y agrietadas. Los letreros de "no entrar" colgaban torcidos, como si el hospital mismo tratara de advertirme de algo. Comencé a caminar por los corredores principales, donde las luces de emergencia parpadeaban de forma irregular, proyectando sombras inquietantes en las paredes. De vez en cuando, el crujido de mis pasos sobre el suelo roto parecía resonar como un eco de antiguos gritos. En un ala del hospital encontré las habitaciones de pacientes, algunas con camas oxidadas y otras con equipos médicos rotos. La imagen más perturbadora fue la de una sala de operaciones. La mesa quirúrgica estaba cubierta de manchas que parecían sangre seca y el aire estaba cargado con un olor metálico nauseabundo. En la primera planta descubrí una sala de morgue, sus puertas de acero abiertas de par en par. El lugar estaba lleno de frigoríficos de cadáveres, sus estantes vacíos y polvorientos. Las paredes estaban adornadas con manchas de un color rojo oscuro que parecían ser gotas secas de sangre. Me acerqué a uno de los frigoríficos y al abrirlo me encontré con una escena grotesca. Dentro del compartimento había una serie de frascos llenos de líquido turbio que contenían partes humanas. Los fragmentos estaban mezclados sin orden, como si alguien hubiera jugado a un siniestro juego de ensamblaje. Mientras mi cámara capturaba estas imágenes macabras, un sentimiento de inquietud creció en mi interior. Sentí que algo estaba observándome, pero no podía identificar de dónde venía la sensación. Cada habitación que exploraba parecía contar una historia de desesperación y muerte. Los pasillos estaban llenos de papeles arrugados y documentos médicos dispersos que hablaban de procedimientos ilegales y experimentos inhumanos. Lo peor fue cuando llegué a una pequeña sala al final de un pasillo. Las paredes estaban cubiertas de garabatos y mensajes escritos con lo que parecía ser sangre. Un mensaje repetido varias veces decía: "No están muertos mientras tú vivas". De repente, un sonido distante atrajo mi atención. Era un leve susurro, casi como si alguien estuviera hablando en voz baja. Me detuve y me giré hacia la fuente del sonido, pero no vi a nadie. La sensación de estar acompañado se intensificó y mi piel se erizó. A pesar de todo lo que había visto hasta ahora, el susurro fue lo más perturbador. Mi cámara capturó imágenes borrosas de las sombras que parecían moverse en el borde de mi visión. Un grito desgarrador resonó por el pasillo, un grito que parecía salir de las mismas paredes del hospital. Me congelé en mi lugar, mi corazón palpitaba frenéticamente. Miré a mi alrededor, tratando de localizar la fuente del sonido, pero todo estaba en silencio otra vez. El grito había sido tan vívido que sentí como si hubiera sido dirigido directamente a mí. Decidí que debía encontrar la fuente del grito, pero mientras me movía hacia el origen del sonido, noté algo que me hizo detenerme en seco. Una sombra oscura se deslizaba por el pasillo delante de mí. No era una sombra normal, era una forma distorsionada y amorfa que parecía arrastrarse como si estuviera hecha de pesadillas. Mi mente estaba en alerta máxima y la cámara en mi mano temblaba mientras intentaba capturar la figura aterradora. El grito resonó de nuevo, más cerca esta vez, y el aire en el pasillo se volvió aún más frío. La sombra se movió rápidamente hacia una de las habitaciones cercanas, desapareciendo en la oscuridad. Tenía que seguir, pero el terror se apoderaba de mí con cada paso.
La amenaza que me esperaba estaba más cerca de lo que podía imaginar, y no tenía idea de lo que estaba a punto de enfrentar. Mi instinto de supervivencia me empujó a seguir la sombra, aunque cada paso era un desafío monumental contra el terror que me invadía. La habitación a la que se había dirigido la sombra estaba al final de un pasillo estrecho, y el aire se volvió notablemente más frío a medida que me acercaba. La puerta estaba entreabierta, y una bruma helada se filtraba desde el interior. Empujé la puerta con cuidado y entré en la habitación. La visión que me recibió fue aún más perturbadora que las anteriores. El cuarto estaba lleno de equipos médicos antiguos y desgastados, algunos aún con tubos y agujas. Pero lo que me hizo detenerme fue la figura que colgaba en el centro de la sala. Un cuerpo desmembrado, suspendido de ganchos metálicos incrustados en el techo. La piel del cadáver había sido retirada en su mayoría y solo quedaban restos de tejido y huesos expuestos. El hedor era insoportable, una mezcla de descomposición y sangre seca que me hizo vomitar. Mientras me recuperaba, noté algo más inquietante en la pared opuesta. Había un espejo grande cubierto de una sustancia oscura y viscosa. Al limpiar un pequeño parche en la superficie, el reflejo reveló una imagen grotesca. No solo el reflejo de la sala, sino también figuras distorsionadas y grotescas que se movían y cambiaban en el espejo. Sus ojos eran vacíos, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. Al principio pensé que era una ilusión provocada por el estrés, pero cuando la figura en el espejo comenzó a mover sus labios, entendí que no estaba solo. La imagen parecía tratar de decir algo, pero el vidrio estaba cubierto por una capa de sustancia viscosa que hacía que el sonido fuera apenas audible. Me incliné más cerca, intentando captar las palabras. «No lo hagas, Eric». El susurro comenzó a formarse más claramente. Era la voz de una mujer, llena de desesperación y miedo. Me aparté del espejo y miré alrededor, pero no había señales de vida en la habitación. La sensación de ser observado se intensificó, y un sudor frío empezó a recorrer mi espalda. Decidí que debía irme, pero justo cuando me dirigía hacia la puerta, sentí una presión en el aire, como si una presencia invisible estuviera presionando sobre mí. El grito, que había sido un eco distante, ahora parecía venir de todas partes, llenando la habitación con una cacofonía de terror. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva y el aire estaba cargado de una energía oscura y malévola. De repente, la figura de la sombra apareció nuevamente, esta vez directamente frente a mí. Era un hombre, pero su forma estaba distorsionada, con partes del cuerpo desmoronándose y mutando en algo inhumano. Sus ojos eran dos pozos oscuros de desesperación y odio. La sombra parecía estar atrapada en un tormento eterno y su presencia irradiaba un terror palpable que me paralizó. La figura extendió una mano hacia mí y en un susurro angustiado dijo: «No estás solo. Él está viniendo por ti. No puedes escapar». Mi mente estaba en un estado de pánico absoluto. No podía comprender cómo el espíritu del hombre había podido comunicarse de esta manera, pero la advertencia era clara. La sombra no era solo una manifestación del mal, sino un presagio de algo mucho peor. Mi instinto me decía que debía salir de allí de inmediato, pero la figura del hombre seguía bloqueando la puerta, su expresión distorsionada en un gesto de desesperación. En un intento desesperado me lancé hacia un lado, buscando cualquier otra salida. Mientras lo hacía, la figura se desvaneció, pero el grito que resonó en la habitación fue el más intenso que había oído. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar una manera de escapar, cuando algo a mis espaldas me hizo congelarme. Una figura encapuchada apareció en la entrada de la sala, con una presencia tan ominosa que parecía absorber la luz misma. Era el villano invencible del que había oído hablar en las historias, un ser que no podía ser derrotado ni siquiera con las mejores intenciones. Su presencia emanaba una fuerza aterradora y omnipotente. Sabía que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar y el destino que me esperaba en el Hospital Santa Teresa estaba a punto de revelarse en toda su crueldad. La figura encapuchada levantó un brazo y, en un movimiento lento y deliberado, comenzó a murmurar palabras en un idioma antiguo,
creando una vibración en el aire que me hizo temblar. No tenía idea de qué significaban esas palabras, pero sentí que algo terrible se estaba gestando. El silencio en la habitación se volvió abrumador mientras la figura encapuchada murmuraba sus palabras ininteligibles. Cada sílaba parecía resonar con un poder ancestral, y el aire se llenó de una energía opresiva. Mi mente estaba en caos, luchando por comprender lo que estaba ocurriendo, mientras la atmósfera a mi alrededor se volvía cada vez más densa y fría. Con un esfuerzo desesperado, intenté buscar una salida, pero la figura encapuchada bloqueaba la única puerta visible. Sentí una presión en el pecho, como si una fuerza invisible intentara aplastarme. Mi respiración se volvió irregular, y cada inhalación parecía ser una lucha contra una oscuridad que se estaba apoderando de mi mente. De repente, la figura encapuchada levantó un objeto oscuro y antiguo que colgaba de su cuello, un medallón con un símbolo extraño grabado en él. La luz del medallón parecía emitir una energía sobrenatural, proyectando sombras retorcidas en las paredes. El símbolo en el medallón parecía moverse y cambiar, como si estuviera vivo. Una voz quebrada y desesperada emergió de las sombras, y reconocí la voz de la mujer del espejo. «¡Debes detenerlo! ¡Él está invocando el ritual final!». No entendía completamente, pero la urgencia en su voz me hizo actuar. Miré alrededor de la habitación, tratando de encontrar algo que pudiera usar como arma o herramienta. Finalmente, mis ojos se posaron en una antigua máquina de electroshock rota en una esquina. Con una fuerza que no sabía que poseía, arrastré la máquina hacia la figura encapuchada, esperando que pudiera distraerla. Mientras lo hacía, la figura encapuchada dejó de murmurar y se volvió hacia mí, su rostro oculto bajo la capucha, pero sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. Con un movimiento casi imperceptible, la figura hizo que el medallón flotara hacia el aire, y una energía oscura comenzó a emanar del objeto. El medallón proyectó una luz negra que parecía absorber toda la luminosidad de la sala, y la sombra que había visto antes comenzó a materializarse en una forma aún más horrenda. Era una entidad amorfa y monstruosa, una amalgama de pesadillas y agonías infinitas. La entidad parecía tener un apetito insaciable por el sufrimiento, y su presencia hacía que el aire se volviera casi irrespirable. Me di cuenta de que la máquina de electroshock no serviría de mucho contra una entidad de esa magnitud, así que decidí que debía salir de la habitación y buscar una manera de detener el ritual por mi cuenta. La figura encapuchada estaba demasiado concentrada en el medallón, y la sombra monstruosa estaba ocupada absorbiendo la energía que emanaba del objeto. Al salir de la habitación, me encontré en un pasillo oscuro que parecía extenderse infinitamente. Las paredes estaban cubiertas de manchas y grafitis, y el suelo estaba lleno de escombros y restos de lo que alguna vez fue equipo médico. La sensación de desesperanza se volvió casi tangible, y cada paso que daba parecía acercarme más a una trampa sin salida. De repente escuché un sonido a mis espaldas, un rasgueo y un arrastre que se acercaba rápidamente. Me di la vuelta para encontrarme con una serie de figuras encapuchadas emergiendo de las sombras, sus rostros cubiertos por máscaras que representaban la agonía y el horror. Parecían estar en una especie de trance, moviéndose lentamente hacia mí mientras susurraban en un idioma que no podía entender. A pesar del pánico que sentía, traté de mantener la calma y continué corriendo por el pasillo. Las figuras se acercaban cada vez más, y me di cuenta de que el ritual final estaba a punto de completarse. Las figuras parecían estar recitando una invocación que fortalecía la entidad y el medallón. En una esquina del pasillo, encontré una puerta con una señal de sala de emergencias que parecía intacta. La abrí con rapidez, esperando encontrar una solución a la pesadilla que estaba viviendo. En el interior, encontré un viejo archivo con documentos médicos desgastados y una serie de notas sobre experimentos prohibidos. Entre los papeles, descubrí un diario con anotaciones frenéticas que hablaban de un método para destruir el medallón y el ritual. Pero justo cuando estaba a punto de leer más, la sala se sacudió con un estruendo ensordecedor. Las paredes comenzaron a resquebrajarse y una grieta apareció en el suelo, expandiéndose rápidamente.
La sombra monstruosa había seguido mi rastro y su presencia estaba causando el colapso de la estructura del hospital. El diario estaba justo en mis manos, pero el tiempo se acababa. La entidad y las figuras encapuchadas estaban cerca y la sala estaba a punto de colapsar sobre mí. Sin opciones claras, tomé una decisión desesperada. Debía confiar en las anotaciones del diario y usar la información para intentar una última maniobra. Pero el sonido de pasos pesados y una presencia oscura se acercando me hicieron saber que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. La batalla final contra el ritual y la entidad estaba a punto de estallar, y la supervivencia era una cuestión de minutos. El caos en la sala de emergencias se intensificó. La grieta en el suelo se expandía como un organismo vivo y los escombros caían a mi alrededor mientras la sombra monstruosa se acercaba. Los gritos de las figuras encapuchadas y el retumbar de la entidad absorbían cualquier resto de esperanza que pudiera haber tenido. Tenía que actuar rápido. Rápidamente hojeé el diario, tratando de descifrar las notas desesperadas. Los garabatos y las fórmulas estaban escritos con una urgencia frenética, pero una página en particular captó mi atención. Hablaba de una forma de destruir el medallón usando una combinación específica de símbolos y elementos. En resumen, debía utilizar un objeto sagrado para neutralizar el medallón y romper el vínculo del ritual. La sala estaba en ruinas, pero recordé haber visto una especie de altar en una de las habitaciones cercanas. Lo había ignorado inicialmente, pero ahora parecía ser mi única esperanza. Corrí a través del pasillo, esquivando escombros y tratando de mantener la calma mientras el hospital se desmoronaba a mi alrededor. Cuando llegué al altar, descubrí que era un antiguo altar de cirugía con un pequeño compartimento en su base. Saqué de mi mochila una pequeña cruz que había encontrado en la sala de morgue, la única cosa que parecía tener el valor simbólico necesario. La crucé sobre el altar y comencé a seguir las instrucciones del diario, trazando símbolos en el suelo con la sangre seca que había encontrado en el laboratorio cercano. La sombra monstruosa estaba ahora en el pasillo, y sus gritos resonaban con un dolor y desesperación que casi me desmoronaban. Las figuras encapuchadas continuaban su invocación, sus voces un coro de horror que se mezclaba con el sonido del colapso del edificio. Cada segundo contaba. Finalmente, con la cruz en una mano y el medallón en la otra, seguí los últimos pasos del ritual descritos en el diario. La cruz comenzó a brillar intensamente, proyectando una luz que parecía purificar el aire cargado de terror. Me concentré, pronunciando las palabras finales del ritual, mientras el medallón en el altar comenzaba a emitir un zumbido agudo, su luz negra parpadeando y luchando contra la luz de la cruz. El suelo bajo mí temblaba violentamente y las paredes comenzaron a agrietarse aún más. La sombra monstruosa se retorcía, sus gritos de agonía llenando la sala mientras su forma se desintegraba lentamente. Las figuras encapuchadas, ahora desvaneciéndose en un mar de oscuridad, fueron arrastradas hacia el centro del altar, como si el ritual estuviera atrapándolas junto con la entidad. Un último rugido desgarrador llenó el hospital cuando la sombra monstruosa fue absorbida por el medallón, que se rompió en pedazos ante mis ojos. La luz de la cruz se intensificó y el medallón explotó en una serie de chispas oscuras, enviando ondas de choque que desmoronaron las paredes restantes. El hospital comenzó a colapsar completamente. Los escombros caían y el suelo se hundía bajo mis pies. Corrí con todas mis fuerzas hacia la salida, sintiendo el calor de las llamas y el sonido de la destrucción a mi alrededor. Finalmente, salí del edificio justo cuando la última sección se desplomaba, lanzando una nube de polvo y escombros al aire. Me desplomé en el suelo fuera del hospital, agotado y cubierto de polvo. Miré hacia atrás y vi el edificio en ruinas, una pila de escombros humeantes. La luz del amanecer comenzaba a asomar sobre el horizonte y el Hospital Santa Teresa ya no era más que una tumba para los horrores que contenía. Los días siguientes fueron una mezcla de recuperación y confusión. El hospital estaba destruido y los medios locales cubrieron la historia del colapso de un edificio antiguo. Pero para mí, la verdad era más oscura. Había enfrentado un mal antiguo y el ritual había sido detenido,
pero el costo había sido alto. Rebecca, la voz en el espejo, no era solo un fantasma pidiendo ayuda. Era una advertencia de lo que podía suceder si no se detenía el ritual. La entidad había sido contenida, pero el mal que una vez infestó el hospital no podía ser completamente erradicado. La maldición había sido detenida, pero su influencia no se desvanecería tan fácilmente. El hospital estaba en ruinas, pero el recuerdo de lo que sucedió seguiría persiguiéndome. La lucha contra el mal nunca termina realmente, solo cambia de forma. Lo que estaba claro era que el Hospital Santa Teresa ya no era un lugar de terror, sino un monumento a los horrores que habían sido contenidos al costo de una batalla interminable entre la luz y la oscuridad. Me alejé de las ruinas con la certeza de que había algo más allá de mi comprensión, y aunque el hospital había caído, las cicatrices de esa noche permanecerían conmigo para siempre. La luz del amanecer era mi única consolación, una señal de que, al menos por ahora, había ganado una pequeña victoria sobre la oscuridad.